tema este de los oportunos. Déjeme buscar aquí cómo es el asunto. Los oportunos auxilios políticos del Ministerio Público. Señores, síganle el hilo a lo que voy a plantear para que ustedes vean que no es una cosa traída por los moños. No es una cosa traída por los moños. Detengámonos en lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas y cuál fue el sello que le puso el Ministerio Público al tema Cámara de Cuentas. Cuando se cae en el Congreso la posibilidad de enjuiciar a los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando ese tema se cae, queda un problema. No serán enjuiciados los miembros de la Cámara de Cuentas como se había dispuesto. Pero queda un problema, porque hay dos damas que se habían querellado contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez, por acoso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los miembros de la Cámara de Cuentas quedaban libres de un juicio político, pero el presidente quedaba atado a una investigación judicial. Entonces, el presidente, por ese motivo, podía incluso en cualquier momento verse en la obligación de o solicitar una licencia o renunciar como presidente de la Cámara de Cuentas. Porque en caso de que el presidente fuera, por ejemplo, objeto de algunas medidas de coerción o lo que fuere, entonces quedaba abierto eso. Porque si ese querellamiento tenía un tiempo, el Ministerio Público no había aterrizado en él, no le había buscado una salida. ¿Por qué la salida aparece en el momento necesario? ¿Cuál era el momento necesario? El momento en que había que proteger al presidente de la Cámara de Cuentas. Porque ya de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, después que se cae el juicio político, el único que quedaba con una situación difícil era él. Entonces, en ese momento, aparece justamente un Ministerio Público y dice, el querellamiento contra esta persona va a un archivo definitivo, porque lo que hemos examinado aquí no configura el delito del acoso sexual, que ya sabemos en lo adelante que una persona con una superioridad jerárquica frente a una empleada, es decir, que un caballero con superioridad jerárquica frente a una empleada le puede hacer insinuaciones estrictamente personales y privadas, puede tratar de afectar sus horarios de trabajo, presionándolas para que se vea en la necesidad de tratar de procurar mejores condiciones o que se vea en el peligro de poder perder el empleo. Y eso no es acoso sexual, eso es acoso laboral, de acuerdo al criterio con que vio las cosas el Ministerio Público. Pero ¿por qué yo les resalto eso? Yo les resalto eso antes de pasar al otro caso para que ustedes vean lo oportuno que fue. ¿Por qué no lo hicieron antes de que no se había definido que no iba a haber juicio? ¿Por qué lo hicieron cuando había la necesidad de dar una protección inmediata al presidente de la Cámara de Cuentas? Fíjense que fue muy oportuno. Sabemos esta semana que ya no hay juicio político. No, 2 días después, 3 días después, mire, está archivado el caso del presidente de la Cámara de Cuentas. Ahí no hay acoso sexual. Y no lo hay
porque es un ministerio público que investigó tanto esta cuestión, que no se dio cuenta que la denuncia de esas dos abogadas se había producido en una institución donde hay un ambiente de acoso, donde hay dos damas vinculadas directamente a ese caballero, donde una de ellas tuvo incluso que divorciarse, es decir, donde hay una práctica, es decir, estas dos abogadas, parece que, porque señores, ¿usted cree que una abogada no sabe lo que es el acoso sexual? No sabe leer cuando se le está acosando. Entonces, dos abogadas denuncian acoso sexual. No hay acoso sexual en una institución donde el ambiente de acoso sexual. Donde el ambiente, porque yo he referido dos casos concretos, porque es lo único que puedo referir concreto, incluso sin mencionar nombres, porque no puedo hacerlo, pero todo el mundo sabe que ahí hay una situación prácticamente de harén, a la que han tenido que someterse varias damas. Bueno, estas dos no se sometieron a eso y lo denunciaron. En una institución donde hay un ambiente de acoso sexual, el Ministerio Público se atreve a decir, no, eso no es acoso sexual, eso es laboral. Pero señor, ahí ha habido divorcio, hay una serie de cosas que es por eso que se ha dado. No, eso no es acoso sexual. Es decir, que cuando un jefe se ponga a hacerle preguntas que no tiene que estarle haciendo a una empleada, o quiera que ella permanezca más allá de su horario laboral, o le esté haciendo una serie de insinuaciones que no tiene derecho a hacerlo, eso es acoso laboral. Esa fue la lectura que le dieron para favorecer a ese caballero. Pero lo hicieron de manera muy oportuna cuando era necesario, porque era el único que quedaba en una situación difícil. Entonces, no vamos a resolver el problema de este caballero. Señores, ¿y por qué yo, en vez de estar hablando del caso de la señora Pilarte, estoy refiriendo eso? Porque los mismos fiscales que actuaron de manera oportuna en el caso Janel son los que ahora aparecen de manera muy oportuna con este sometimiento a la señora Rosa Pilarte. Son ellos los que aparecen, Rosa Amalia Pilarte, que es diputada y es la esposa del señor Miki López. Entonces, tenemos que hacernos la misma pregunta que nos hicimos en el caso Janel Ramírez. Este caso tiene 3 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y no antes o no después. Veamos el momento en el que eso se produce para que ustedes vean si no es un servicio político oportuno. El PRM tiene más arriba del moño a varios aspirantes. Sabe que en las próximas elecciones, independientemente del posicionamiento que tenga ese partido en las encuestas, las próximas elecciones no traen un beneficio que sí trajeron para ese partido las anteriores. ¿Qué beneficio trajo para ese partido las anteriores elecciones? Una ola. Una ola que le llevó a ganar lo que tenían ganado y le llevó a ganar lo que no tenían ganado. Entonces, no se van a unas elecciones en las que nadie puede prever si habrá o no una ola. Pero en todos los casos, cuando las olas se presentan, no benefician necesariamente a quien está en el gobierno. Es decir, que sabe que hay un tema de imagen, que será fundamental también. Entonces tratan de cuidar esa imagen. Al tratar de cuidar esa imagen, tienen 4 o 5 aspirantes más arriba del moño, que no saben cómo desprenderse de esos aspirantes. Entonces, una de las cosas que hace el PRM es que envía a depuración
esas candidaturas a la Embajada de Estados Unidos, como lo anunciaron ellos mismos. Ese anuncio produce cuestionamiento porque el tema de la soberanía, estemos claros, el tema de la soberanía es una abstracción que solo causa preocupación en una minoría ilustrada. Cuando aquí la gente se pone a hablar de que se puede educar a la gente con imágenes, de que con video, que se puede educar a la gente no se puede educar solamente con imágenes o con videos, porque la mayoría de los conceptos son abstracción. Entonces yo puedo mediante imagen decirle a la gente lo que es una manzana. Yo puedo delante de la gente me puede identificar una piña. La gente me puede identificar una mesa con imágenes. Pero la mayor parte de las cosas que manejamos en nuestras vidas son abstracciones que solo están en la mente. Entonces, la soberanía es una cuestión que solamente está en las ideas, en la mente. Es una abstracción de gente ilustrada. Es una abstracción de gente ilustrada. Entonces, ¿qué hace el PRM? Riesgos calculados. Es decir, yo me gano crítica en sectores que por un asunto de soberanía van a criticar eso. Esos sectores no lo menosprecio porque tienen peso de imagen, pero al mismo tiempo tengo otra ganancia. Yo tengo la ganancia de que en la mayoría va a ver esto como una búsqueda de transparencia. En una búsqueda yo estoy buscando depurar mis candidaturas. Y eso contrarresta a lo otro, y tal vez en términos políticos la segunda imagen sea más importante que la primera. Es decir, lo que gana más con que la gente entienda que están tratando de depurarse que con la crítica al elemento de la soberanía. Yo sé que ganan más, aunque yo me inscriba dentro de la crítica al tema de la soberanía, pero yo sé que con lo otro ganan más. Pero les cito esto para que ustedes vean cómo ellos están tratando de resolver su tema. Es decir, ellos están tratando de que se le libere de eso. Bueno, venga la embajada, venga la opinión pública, díganme que yo no puedo llevar estos candidatos. Quítenme estos candidatos encima. Quítenmelo de encima porque ayúdenme. Por un problema de imagen, que yo no puedo arriesgarme porque puede que, y si la ola no me favorece. Entonces yo tengo que tener un prestigio en mi candidato y tal vez, y si con esto me crean una ola contraria, no, ayúdenme a quitar esa cuestión. Ay, pero caramba, ahí aparece otra vez un ministerio público muy oportuno, pero muy oportuno. Fíjense que los mismos fiscales que actuaron en el caso Janel Ramírez, que aparecieron brindando ese servicio tan oportuno en el momento más necesario, son los que ayer formalizan la acusación contra la señora Rosa Amalia Pilarte. Que fíjense en una cosa en esa acusación, que por eso que a mí no me gusta la tomadura de pelo. La señora Rosa Amalia Pilarte lavó, según la acusación, 2.590 millones de pesos. Es decir, al grupo del que ella se supone que pudiera tener una responsabilidad sucedánea, se le atribuye que lavó 2.000 millones, más de 2.000 millones. Entonces, a ella de repente se le acusa de que ella lavó la totalidad del dinero del que está acusado el grupo. Es decir, no es que ella pudiera tener una responsabilidad sucedánea, que nadie descarta, porque bueno, si el principal investigado es su esposo, y estamos hablando de mover dinero, es muy probable que una esposa, es muy difícil que no tenga vínculos con el movimiento de alguna parte de ese dinero. No, pero ella lo movió todo. Es decir, le vaciaron la imputación completa. ¿Qué le están diciendo al que más o menos tiene criterio? No a la mayoría eso no le importa. Pero el que tiene criterio le han dicho, mira, ellos todavía no han podido hacer una formulación precisa de cargos. Porque si estamos hablando de una red que lavó más de 2.000 millones
es probable que esa dama haya tenido participación en el movimiento de una parte de ese dinero. Pero no, ella es la principal imputada, porque ella parece que lo lavó todo. Porque hubo que precipitar rápidamente una acusación con la finalidad de resolver un problema político, de dar una ayudita para que desmontarla de la candidatura. Dar una ayudita oportuna para eso. Ya después arreglaremos la acusación. Ya después veremos que de los 2.000 tal vez ya movió 300, que movió 100, que movió 150, pero desde luego que no va a poder, que si la red está acusada de eso y ella no es la principal responsable, ella no puede haber movido esa cantidad de dinero que se le está imputando. No, eso fue un servicio oportuno. Eso es un servicio oportuno. ¿Por qué? Es la cuestión de ayudar a resolver ese problema. Pero ya ese problema no es del partido. No, es que, imagínense, y en medio de esto, ¿cómo venimos contigo? Y entonces con los otros, y en medio de esto, pero ya ustedes se fijaron cuál es la situación. Entonces, eso, señores, es político. Eso es político, y eso es un manejo político claramente evidenciado. Cambio y fuera.